Desde el punto de vista tecnológico, como les comenté a los que cursan morfología, ahí está. Lo de what is no es es porque la palabra en inglés la tendríamos que responder en inglés. Como todas otras denominaciones de productos en la disciplina y demás, está en inglés. Vamos a tratar de ser lo más fieles posible para saber de qué se trata esto. Es una palabra realmente muy usada, muy usada y comúnmente muy usada. Si la traducimos al español, vamos a decir embalaje, empaque, paquetes, etcétera, etcétera. Porque es pack, un paquete. Y desde el marketing como presentación. Esto es importante, lo de presentación, porque la denominación packaging en nuestro uso no es solo embalaje, empaque y demás. Nosotros la utilizamos como diseño de packaging. De hecho, incluso en nuestra carrera, licenciatura en diseño de la comunicación visual, hay una materia que se llama packaging. Y yo creo que algún comentario de esto hice hoy, y ahora lo voy a desarrollar porque hay que entenderlo de ese modo. En realidad es envase, envoltorio, paquete, recipiente, receptáculo, embalaje, y hay unas cuantas denominaciones más que tienen que ver con esto de packaging. Y tiene estas funciones, de algún modo, que eso es lo que hace a que para nosotros sea todas estas y algunas más, y para para el marketing tenga otra función que no sea la del propio recipiente o envase, etcétera, etcétera. Esto hay que decirlo porque es una combinación de diseño industrial con diseño de gráfico o diseño de comunicación. Tiene dos componentes, fundamentalmente. El funcional, por supuesto, como nace casi prácticamente el 100% de los productos de diseño, para transportar, manipular, almacenar, etcétera, etcétera, para la venta. Y comunicacional, y esta es la característica que ingresó posteriormente, hace unas décadas, porque todo esto se llamaba envases para mis tiempos de niñez y para atrás, realmente, década del 60 para atrás, los envases eran envases, nada más que eso. No se les decía packaging, ni se los comprendía con esta otra función comunicacional. De hecho, nació en realidad esta denominación prácticamente simultáneamente con los envases descartables, más o menos contemporáneo a lo que fueron, lo que siguen siendo los envases descartables. Para que lo cuento como anécdota, porque para nosotros era embalaje, envase, paquete, etcétera, etcétera. Cuando yo era chiquito, o sea, hace mucho, bastante, íbamos al almacén, no había supermercados, íbamos al almacén y la yerba la ponía en un paquetito, en una bolsita, sacada de un cajón ahí, como tenían los almacenes antes, ¿no? La yerba, el arroz, todo eso. Y así sucesivamente. Entonces esto empezó a cambiar y hoy tiene estos dos fundamentales, tiene estos dos componentes, uno funcional, que es el primario del producto, y el comunicacional, que se le adicionó hoy como prácticamente más importante. Y digo esto, también lo refuerzo conceptualmente en este sentido. Los que tuvimos la oportunidad de conocer a Palito González Ruiz, yo creo que Rodrigo, vos lo conociste, Rodrigo, ¿no es cierto? Este se fue a dormir. Sí, sí, sí. Creo que eras A alumno. González Ruiz lo tuve como docente. Bueno, ahí está, en primer año, cuando vivimos con González Ruiz, él solía decir, nadie compra un jabón por el lindo logo que tiene. En realidad,
en ese momento, hablando del diseño gráfico y hablando de marca gráfica, decía eso, y eso trasladado al paquete, en realidad al empaque, prácticamente hace que lo veamos con estas, hoy día lo veamos normalmente con estas dos funciones. O sea, conclusión, packaging es las dos cosas, o son estas dos cosas. ¿Cuáles son esas funciones? Todas estas. Yo lo voy a pasar rápido, ustedes después lo leen bien, porque en realidad no puedo ceñirme o concentrarme solo en una cuestión técnica o tecnológica del packaging, pero sí, técnicamente sentido, aparte de las funciones, pero no puedo desarrollar tanto eso en el sentido, pero tampoco lo puedo dejar pasar. Porque entre cada una de estas funciones hay alguna característica que el packaging debe tener, digamos. Y eso es lo que hace la complejidad del producto. Después, bueno, esto de caracteres por las diferencias que tienen los distintos modos de desarrollo de packaging, ¿no? Como paquete, como envoltorio, como embalaje, etiqueta. Fíjense que acá se incorpora algo que es esto es totalmente funcional, digamos, físicamente, a la etiqueta, que ya es un elemento que trabaja como soporte del mensaje visual. Y las etiquetas envoltorias, que también tienen esa característica todavía exacerbada. Esto es importante porque acá es donde viene la variedad y cantidad de lo que pertenece a este producto, o a estos productos. Lo que es el envase o packaging primario, es el que tiene contacto directo con el producto. Eso técnicamente hace que normalmente para contener líquidos hay materiales aptos para esas funciones. Secundario es el que envuelve al anterior. Esto yo lo dije casi como de otro modo esta mañana en morfología. Y terciario es el que envuelve todo el embalaje, sobre todo para la venta mayorista, digamos. Estos tres tipos, digamos, de contenedores, cual uno contiene al otro, primario, secundario y terciario, tienen siempre diferentes características y dan la posibilidad de desarrollos realmente diferenciados. Si les sirve algo de lo que estoy diciendo ahora y que estoy mostrando para el trabajo de morfología, de paso, que les venga bien, ojalá. En cuanto a materiales, volvemos a una de las clases de tecnología 1, que siempre uno espera que no se olviden, de cuando se dan determinado tipo de clases, sistemas de impresión, soportes y materiales de los soportes, ahora lo tenemos que volver a tomar. En el caso del packaging, en términos generales, la clasificación es por los más comunes, los más masivos, es decir, los que más se utilizan. Celulósicos, plásticos, metálicos y vítreo. Y lógicamente también, como todo tipo de materiales, las combinaciones entre algunos de ellos. En cuanto a la geometría, y acá donde viene, cuando se dice geometría estamos hablando concretamente de forma, ¿no? El término más exacto, para no decir morfología, en cuestión de forma, es justamente geometría, porque es la base de configuración de todo este tipo de formas. Los que son planos normalmente se distinguen por ser envoltorios, bolsas o etiquetas y etiquetas. Los cilíndricos, latas y frascos, que son los más comunes. Los tubulares, botellas y tubos de otro tipo para otras funciones. Y los prismáticos, cajas y baldes o geometrías más complejas también para el caso. En cuanto a los celulósicos, los papeles suelen ser láminas de algún tipo, lógicamente de material. Los de cartón compacto y cartón corrugado.
yo dije, hice la salvedad y aclaración de que voy a ir haciendo un recorrido por algunos aspectos del PACA que tienen que ver con las funciones y la morfología, en el caso de la placa anterior, para ir centrándonos en alguna faceta técnica, pero es nada más que a los efectos de decir estamos en tecnología. Yo creo que esto hay que, a esta altura de la cursada, de toda la materia, creo que es sano que comiencen a darse cuenta que las materias están divididas en temas, en áreas y en temas, para ahondar específicamente en algunas particularidades de los productos. Área tecnológica, área de diseño, área de sociales, pues, que toca otras cuestiones, pero en realidad esto es un todo. Uno no puede desprenderse de la morfología si está pensando en el cartón, en el papel, o en la geometría de algunos productos. Quiero que entiendan eso. Los recorridos y las miradas se hacen enfocando desde una materia y una temática en particular, pero en realidad esto es una totalidad. En cuanto a los plásticos, las características generales siempre son los más comunes, son cilíndricos, cónicos y prismáticos. Como se dice cónico, no es el estricto cono que conocemos de un ángulo tan agudo. Normalmente hay algunos, sí, muy particulares de algunos productos de esos que suelen ir directamente a la boca, por algún producto comestible, líquido, pero en general la conicidad, digamos, o sea, la forma cónica es levemente la depresión de uno de los diámetros de un cilindro, o sea, en términos generales, estoy hablando. Y prismáticos, lógicamente, tienen geometrías y angulares y formas por ahí más, de geometrías más complejas. En cuanto a los metálicos, más o menos también se fabrican, estamos hablando de lo que hay en el mercado, ¿no? Tubulares, cilíndricos y poliédricos, porque el material lo permite. Siempre, y en esto también hago un parate como para hacer mención, a que así como dice, volvemos a los materiales en tecnología 1, donde veíamos prácticamente los materiales en crudo, aunque en las imágenes aparecían con forma de algo, para que ustedes relacionen que con el plástico se pueden hacer determinadas cosas, o se suelen hacer determinadas cosas en cuanto a forma, etc. Y con los metálicos se pueden hacer otras características. ¿Por qué no hablamos ¿por qué no hablamos de poliédricos acá con el plástico y por qué sí hablamos de poliedros con envases de aluminio o hojalata, por ejemplo? Es por la versatilidad del material, el modo en el cual se pueden... Mis perros. Perdón. Por favor, hace callar esa perra. ¿Esto está grabado, Flavio? Después edita, por favor. Todo grabado, Carlos. Tranquilo nomás que después Es parte editamos del todo. folclore, es parte del folclore de este sector. Bien, poliédricos, aluminio y hojalata. O sea, como todo, es lo que se puede hacer o lo que la industria permite determinadas morfologías, digamos, por las características de los materiales. Esto que estoy hablando, que tiene que ver con el diseño, hasta ahora, tiene que ver con el diseño industrial. O sea, porque normalmente, salvo algunos packaging planos, bolsitas, etcétera, etcétera, más o menos en términos de diseño, suelen estar ahí muy cerca de la disciplina que transitan ustedes. Pero normalmente esto es industria, y después viene el Plitz arriba como un mensaje visual. Pero si no, prácticamente son todos peladitos. Como lo que se ven acá. Por eso digo,
y ahí es donde yo hice la salvedad para poder explicar por qué se le denomina packaging, porque si uno hace una traducción tan directa, el paquete, pack, caja, paquete, envoltorio. Pero esta función hoy comunicacional tiene casi la misma importancia visual y comunicacional que la función primaria que tienen normalmente estos productos. Hoy, la forma y la funcionalidad del producto están totalmente vinculadas con lo que emite como mensaje visual. Bien, no me quiero escapar demasiado de la cosa. Y en términos de los materiales vítreos, también es posible de adoptar morfología realmente muy compleja. Todos sabemos mucho de eso, las chicas saben mucho más con respecto a los envases de perfume o otro tipo de cosmética. Y los combinados, acá yo estoy mostrando algunos muy particulares, de tapa de cartón externa. ¿Por qué? Porque cada uno tiene, en el detalle de la forma, también hay un cambio. Y, lógicamente, también hay una característica, y por eso lo insisto en esto, en los mensajes visuales que se incorporan al envase al tener distintas materiales y o características en la forma de esos envases. Cuando la tapa es metálica, interna y externa, acá más o menos, yo no sé si después alcanzan a ver, pero después mírenlo más tranquilo. Las tapas externas, lógicamente, envuelven el envase propiamente dicho, y las internas se incorporan en el interior de la circunferencia. Las tapas de PVC externas que ya completan o complementan el producto, y prácticamente ustedes ven que hay una mitad de producto expuesto y otra mitad de producto escondido. Entonces adquieren forma de acuerdo a las funciones, pero ¿por qué? Porque están también comunicando. ¿Qué es lo que pasa con otro tipo de envases, de polietileno, sachet, Roypack o lo que fuere, cuando son transparentes, que muestran su producto? Acá esto está mostrando claramente el producto y ya está emitiendo un mensaje prácticamente con el uso de la transparencia, que no puede ser en este tipo de envase. Tapa vitria y corcho. Tapas metálicas, bueno, externas, como es en este caso, y tapas plásticas o de otro material, en cuanto a los combinados. Y sigue la cosa. Plástico con cartulina, plástico y cartón, ya saben la diferencia entre cartón y cartulina, en realidad son todos papeles, pero como material primario, pero de acuerdo al espesor, de acuerdo a su peso, gramaje, espesor, prácticamente se los distingue como cartulina y cartón. Normalmente el papel, propiamente dicho, la lámina, hoja, es envoltorio plano. En cambio, estos pueden adquirir cierta morfología tridimensional. Y en el caso de la combinación de plásticos y aluminio, como estos listos. Vamos a ver las variables de los envases. ¿Por qué? Con respecto al material. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra bueno, con nuestra disciplina, así tan como específicamente, porque esto es más de industrial y demás? Que la diferencia, esto es prácticamente en los metálicos, ¿no? Para el caso, pero es en todo. ¿Por qué tenemos que pensar un poquito en qué es lo que pasa con la formación y deformación de los envases? Porque arriba de cada envase, o en la superficie de cada envase, hay mensajes visuales. Lógicamente que cuando ya la función primaria dejó de existir, en algunos casos se tira a la basura, o se los deja para reciclado y demás. Pero en otros casos quedan como elementos decorativos. Y eso es muy común para todos nosotros.
De hecho, está lleno en casas de comercio donde se producen estas cosas. Los envases flexibles, los colapsibles y los rígidos. Bueno, sabemos la diferencia entre la flexibilidad y la rigidez por el grado de elasticidad o plasticidad que tenga, o rigidez, para el caso. Y los colapsibles son aquellos que cuando se deforman se rompen, digamos. Cuando se produce un cambio de morfología, se rompe. En este caso, pomos, botellas, baldes, blisteres, skin pack, flow pack y doy pack como los más comunes, los más importantes. Hay algunos más combinados de estos que andarían por acá, pero estos son los que más se utilizan. En todos los casos tienen estas características, que son flexibles, acá con el material, acá con el tipo de producto, entre lo metálico y lo plástico, en esas combinaciones, el metal, aluminio o hojalata, son flexibles, colapsibles o rígidos. Bueno, acá ya adelantamos de algún modo algún tipo de denominación de los envases. Esa denominación es importante porque es lo que se reconoce en la industria, que tienen distintas formas, distintos procesos de fabricación, etc. En el caso de los envases de aluminio, tienen un modo de fabricación y relacionado con la impresión o lo que tenga que ver con la reproducción gráfica en esos envases, también se produce una diferencia. Acá voy a hacer una, ya que está, creo que viene después, pero ya me adelanto, porque por ahí la figurita se puede mostrar muy bien. Yo lo dije cuando vimos materiales en Tecnología 1, dije una cosa que ahora más o menos la voy a repetir. Hay algunas formas que nacen baldes, y hay otra cosa que primero nacen planas, como este, y después nacen planas y se imprimen en plano y después se convierten en el envase, digamos, completo. En este caso, por el modo de fabricación que tiene, que por extrusión, primero se hacen envase y después se lo imprime arriba. Entonces, lógicamente que hay dos máquinas diferentes para imprimir, porque esta imprimía plano, salvo que sea la etiqueta de papel envoltorio, pero si hay que imprimir la hojalata directamente, como que lo hay, primero se imprime plano y después se convierte en la lata, digamos, en este tipo de envase. Bueno, ahí más o menos marqué la diferencia en eso que quería recalcar. Porque esto tiene relación, lo que pasa es que yo no lo puedo estar mencionando continuamente, sino que quiero tratar de que ustedes relacionen para comprender bien cómo es la cosa. En caso de los metálicos, aluminio y hojalata, los flexibles tienen estas características, los colapsibles después se rompen, por eso digo, colapsibles son que colapsan concretamente. Y los rígidos mantienen su formato original. Bueno, acá hay algunas características flexibles, pomos, perdón, colapsibles y rígidos en el caso de los metálicos, los denominados pomos, voy a correr esto para mí, para poder verlo yo porque si no me lo tapa. Los denominados potes, botellas y baldes. Ojo que estas denominaciones, aunque uno no le dé mucha bolilla, en realidad en la industria y en la publicidad, digamos, en todo ese recorrido de la gestión de los productos, hay que denominarlos por su nombre. Esto para que, digamos, para que sepan. Fíjense las características de lo que serían envases flexibles, envases colapsibles y envases rígidos en el caso de los plásticos. Todas las propuestas o las imágenes que se ven acá, que son reales de los tipos de productos, más o menos pueden dar cuenta, porque esto es en cantidades enormes,
prácticamente no podemos dar un solo ejemplo, entonces yo lo muestro así para que ustedes más o menos se den una idea de qué tipo de materiales y envases son realmente rígidos, colapsibles y flexibles. En el caso de los plásticos, pomos, botellas, baldes, blister, skin pack, flow pack y doy pack. Hablando de denominaciones, vamos a ver qué sigue acá y después lo vamos a detallar. Los envases y las etiquetas. Hay una relación muy estricta en eso cuando los envases llevan etiquetas o son impresos en el propio envase, digamos. Los blisters, acá hay, este tipo de envases son realmente parecidos, pero no son iguales. Los blisters, cuando están formados por películas moldeadas, que normalmente están ablandadas por calor, tomando la forma del producto. Esta es una generalidad, esto ya se ve en el mercado, en cualquier vidriera, en cualquier negocio. Esto se puede, ahora hay que verlo con un poquito de ojo más protagónico, digamos, para el acercamiento profesional de la cosa. Plástico y cartulina, y plástico y aluminio, normalmente medicamentos. Estamos hablando de blister, ¿eh? Fíjense que estos tres casos son blister. Skin pack. Envases que se producen al vacío. Es muy parecido al blister. Lo que pasa es que es una película plástica que al estar envasado al vacío forma una burbuja en la cual es la que está conteniendo, digamos, el producto. ¿Qué es lo que pasa con esto, a diferencia del blister? Que esa burbuja deja menor cantidad de aire entre el producto y el envoltorio. A diferencia de los que son, en algún caso como en el blister, de medicamentos y demás, que cuanto menos el material toque el producto, lógicamente es más saludable para el caso. Lo mismo pasa por ahí con algunos comestibles. El doy pack. Normalmente es muy parecido a un sachet, nada más que permite en uno de sus lados la costura se amplía para hacerle un pie, digamos, para que puedan estar parados. Hay algunos con pico, vertedor, pero normalmente lo más común es acortar con tijera. Después, los que en el mercado se ven en cualquier góndola, van a ver que hay una enorme variedad, mientras tengan esta característica, o sea, que en una parte se les tengan un ensanche como para permanecer de pie, digamos, erguidos, como bien lo dice en el texto, ese es el envase de hoy pack. El flow pack, no importa si está de pie, de una cara o de otra cara, normalmente vienen, son de monolaminares o bilaminares. Ustedes ven que a veces algunos de estos envoltorios tienen un papel en el exterior, algún tipo de papel encapado, además, y depende qué es lo que van a tener en el interior, digamos, qué es lo que van a contener, por ahí es una lámina de otra característica, que está totalmente adherida, uno la ve prácticamente como una sola lámina. Esa bilaminaridad es nada más que por la protección del producto para que no tenga contacto con la lámina que sirve solo para contener el mensaje, digamos, en este caso impreso. Bueno, y los hay de distintas características, esta es la nomenclatura. BIPAC,
FS, K, etc. Más o menos, acá hay un ejemplo, hay ejemplos de cada uno. Tetra Pak. Bueno, es el gran tetraedro, cosa que no es tetraedro, pero se lo quedó con esta nomenclatura desde hace mucho tiempo. Digamos, la única figura tetraédrica que hay acá en esta placa es esta. Es uno de los envases, es uno de los envases más funcionales que ha aparecido en la historia. Fue diseñado, no me acuerdo del diseñador italiano, que lo hizo para la compañía láctea Parmalat, que es de Italia, para las leches chocolatadas. Y tiene un procedimiento, yo no lo tengo acá, lo estoy contando como anécdota. Es la única figura, el tetraedro, que permitía, como si fuese una pirámide, nada más que de triángulo, y que se envasaba de un lado, cuando estaba sobre uno de sus lados, quedaba un extremo como en las pirámides, ¿no? Quedaba un vértice, y después, al revés, puestos al revés, prácticamente no dejaban ningún intersticio. Digamos, esa es una de las características del Tetra Pak original, como este. Como embalaje mayorista, realmente fue uno de los diseños prácticamente premiados. Muy interesante. Bueno, los hay de distintas morfologías. Bien. Acá conté, sí, yo dije, en alguna placa seguro que iba a estar lo que conté anteriormente. Cuando están impresos sobre la superficie del producto, o sea, hay una máquina que va a imprimir, en este caso, un balde de plástico, que ya es balde, y arriba se lo imprime con una máquina que imprime un cilindro o una forma cilíndrica o una forma cónica. Normalmente, después va a aparecer esto, pero normalmente offset seco o demás. Independientemente de que también acá se le puede agregar una lámina adherida, digamos, al exterior, pero si no, lógicamente pueden imprimirse y que los hay, los hay. A diferencia de la hojalata, de la misma pintura, pero en envase de hojalata, que primero se imprime plano y después se cose para formarlo balde. Normalmente offset, fotografía y serigrafía depende las cantidades. Esto ya lo vimos en sistema de impresión, para imprimir grandes, grandísimas cantidades, etc. Qué tipo de sistema de impresión se utiliza. Y cuando tienen la etiqueta integrada, esto es una etiqueta exterior, digamos, que normalmente es adhesiva. En cuanto a los pomos cilíndricos en plástico, lógicamente, en este caso, cuando la morfología es muy compleja, solo se imprime una parte. Ya lo vimos cuando habíamos visto tampografía o serigrafía, que hoy día ya las máquinas están permitiendo algunas geometrías más complejas que un cilindro. Pueden llegar a imprimir, depende, porque ya se han fabricado las máquinas correspondientes para eso. Los pomos, normalmente en offset seco, y los de pasta dentífrica, offset seco y flexografía. Esto es lo más común, lógicamente, que ver con las marcas y las cantidades. Esto es una diferencia económica que tiene que ver con en relación con la industria. Cuando los packaging tienen formas cónicas, miren acá, puse acá, copié una característica comercial, industrial comercial,
para estas diversas superficies. ¿Por qué? Porque normalmente las máquinas más primitivas que tenían esto realmente eran bastante, cuando digo primitivas, eran bastante lentas y con algunas dificultades. Hoy día esto ya está totalmente subsanado y las grandes industrias tienen todas las máquinas posibles para imprimir la morfología cónica, que estos tienen diseños particulares, porque uno está acostumbrado a diseñar en una superficie de ángulos rectos y lógicamente acá hoy los software cualquiera, los software gráficos que están con cierta vinculación con los 3D, como el CorelDRAW, las últimas versiones, Illustrator, para este tipo de trabajos, incorporación de etiquetas a productos, incluso sobre la misma morfología, digamos, del producto, esto ya se hace en 2 pasos, digamos. Yo no sé si lo han podido experimentar, esto lo dije como pregunta, por si alguno quiere responder. Diseñar la etiqueta sobre un envase cónico, por ejemplo, o un envase cualquiera, y después unirlos con una opción de menú de Illustrator, por ejemplo, vincularlos y ya queda armado prácticamente el producto, como si lo estuviéramos haciendo con un 3D. Nadie me respondió la pregunta, así que sí. De plásticos varios. Bueno, fíjense que todos estos productos tienen alguna inscripción, algún impreso, una reproducción gráfica para el caso. Hay máquinas para todo. Incluso de muy alta calidad. Estamos hablando del packaging. Yo por un lado, a lo mejor ya de tanto hablar de impresión o reproducción gráfica, pues en algunos casos me estoy olvidando del propio producto industrial con su morfología compleja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ustedes no se olviden de eso. Etiquetas y envases. Yo voy muy rápido, discúlpenme, pero voy, porque no considero que hay tanta variedad, tanta cantidad que detenerse estaríamos 2 horas y media. Y realmente así ya la cosa se puede hacer muy pesada. Es como mucha información, pero es más información visual, porque después todo esto se define nada más que por las denominaciones. En el caso de las etiquetas las hay con diferentes denominaciones y funciones y características. Vamos a verlo como ejemplo, así es más fácil para entender. Porque cuando uno habla de etiqueta, cuando hay una impresión arriba del propio producto, yo por eso puse en algún caso envases y etiquetas, y acá pongo etiquetas y envases, digamos, porque estoy de algún modo definiendo un poquito más, o poniendo el foco en las etiquetas, casi como independientemente del envase, porque normalmente están adheridas o algún tipo de combinación que se puede hacer. Las frontales, las que cubren una parte del producto, fíjense que decir frontal y hablar de una curva, lógicamente tiene una cierta complejidad geométrica, entonces se define por cubrir solo una parte del producto, aquella que más o menos, de acuerdo al diámetro que tenga, se va a ver de un modo frontal. Cuando en morfología 1 por ahí le habrán hecho hacer alguna frontalidad, era en una casa que quizás no era curva, era un plano, entonces por eso estoy haciendo esa diferencia. 180 grados, lógicamente, cubre la mitad del perímetro, perdón. Ustedes saben que son 360 grados el perímetro total. Envolventes, cuando cubren la totalidad. Las etiquetas collarines, los collares, digamos, que son las que se ubican en el cuello de la forma del producto,
puedo decir botella, pero hay otros productos que sí se parecen a botella, pero no lo son tanto, por eso lo dejo así un poquito más genérico. Colgantes cuando están suspendidas de los cuellos, y no están adheridas, sino que están suspendidas, o sea, colgadas. Estampillas ubicadas en tapas y cierres del producto, hay unos cuantos de esos, incluso en los cigarrillos y demás, y las termocontraíbles que adaptan su forma por calor a la geometría del producto. O sea, prácticamente no notamos que eso es una etiqueta que está adherida externamente porque se imprimió en otro lado y se adapta totalmente a la morfología del producto por el calor. Lógicamente, en un material determinado que pueda sufrir esa configuración, digamos. ¿Y qué quiere decir con esto? Esto lo puedo hacer en un papel, pero esto no. Porque por más que le ponga calor, no voy a adherir el papel a una geometría como esta. Y por el otro lado, hablando de geometría, relacionándolo con el diseño, por eso les decía, cuando los productos, los envases adquieren como forma geometría muy compleja, se produce el diseño, digamos, por ahí tiene que acompañar eso de la forma más decente posible, hay que verlo. No quiero juzgar lo que estamos viendo, sino trabajar, digamos, prácticamente con ese plus que tiene adaptarse a una forma que ya existente, que tiene una morfología realmente compleja. Los envolventes, papel y cartón, papel y aluminio y film poliéster, como en estos casos. Bueno, el hecho de reconocer ya las mismas, no hace falta que te diga demasiadas cosas, son todas normalmente productos más o menos conocidos o que se pueden ver en las góndolas del súper. Estos otros tipos de productos, en cuanto a frascos, etiquetas, ¿no? Estamos hablando, pero sobre distintos envases, sobre frascos, sobre botellas. Por eso cuando dije collar o collarín, estaba hablando también de esto. Esto es un frasco, ¿y cuál es la diferencia entre un frasco y una botella? Y en todo caso la longitud. Porque cuando empieza a ser más, normalmente los frascos se utilizan no tanto para líquidos, sino para granos o productos secos y demás, y lógicamente tienen boca de mayor tamaño. Y en el caso de las botellas, normalmente la boca es de menor tamaño al contener el líquido para que no se derrame y poder en el volcado tener un servicio seguro. En el caso de las latas, etiquetas, todas estas etiquetas, esto está impreso sobre el producto y en muchos casos son etiquetas adheridas. En cuanto a potes y baldes. Y acá donde viene este otro diseño que les decía, adaptarse a las formas cónicas, así como no es una forma tan compleja, pero sí tiene características muy particulares, digamos, al producir un diseño de acuerdo al tamaño y a la curvatura que tiene.